Comencemos. A y and. Estas palabritas significan un y una en español, pero tienen diferentes formas de aplicarlos en inglés. Usamos a, la letra A, que se pronuncia parecido a una AE, right? He is a busy doctor. It is a long exercise. Ok, aquí puedes ver que es para decir, él es un doctor ocupado. Ok, esto es un ejercicio largo. All right, entonces, Mr. Clark is a lawyer. Esa palabrita de un o una, cuando viene después de una consonante, cuando lo que viene después sea una consonante, como en este caso busy, long y lawyer. ¿Okay? And, usamos and cuando la palabra que viene después es una vocal, all right? He is an intelligent doctor. It is an easy exercise. An apple, una manzana. Pero como viene una vocal, le colocas AN, no puedes usar solo la A, all right? Yo te recomiendo que te grabes an apple, y automáticamente la mayoría de nosotros conocemos esa palabra apple, ¿no? Porque la hemos estudiado desde hace mucho tiempo, eso te ayudará mucho a recordar que si viene una vocal en lo que vas a decir, en singular, recuerden, pues usarás an apple. D. En inglés, el, la, los, las tiene dos formas de pronunciación. Siempre se escribe igual, pero fíjense que si viene una consonante de dogs, si viene una consonante, debes pronunciarla como te coloqué aquí, de, all right, the dogs. En cambio, si viene una vocal, debes pronunciarla con una D, una ligera D, all right, the apple, the apple. Entonces, este mismo ejercicio de la manzana que anteriormente vimos, lo podemos aplicar aquí, all right? Entonces, an apple, una manzana, the apple, la manzana, all right? Los plurales. En inglés, por lo general, se le agrega simplemente una S a lo que quieras agregarlo a plural, right? O sea, dog, dogs, cat, cats. Eso le agregas S y ya basta, ya lo conviertes en plurales, pero hay excepciones y estos son algunos de los más importantes. Man, men. Woman, women. ¿Ok? Para decir woman, una mujer. Women, mujeres. All right? Child, children. De todas maneras, todas estas palabras las veremos más a fondo a medida que avancemos. This and that. This and those. All right? This apple. Véase que la manzanita está de este lado. Right? Está cerca. Entonces, this apple. Esta manzana que está cerca de mí. That apple. La segundo cuadrito. That apple. Aquella manzana. That apple. These apples. Véase que aquí le agregamos S a apple y ya se convierte en singular en el tercer cuadrito. These apples. Those apples. Aquellas manzanas que están allá. All right? Aquellas. Those apples. All right? Para referirnos a las personas es súper importante pues que sepamos cómo dirigirnos a otra persona que no sea un amigo, right? Mr., 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 Mrs., Mrs., Miss,
mes. Esto lo veremos de todas maneras más adelante en ejercicios. The numbers, ¿ok? Por lo general, seguramente que te aprendiste ya del 1 al 20, pero aquí quiero, si no lo sabías, aprenderse los números enteros, es decir, 30, right? 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Y después 100 o 100. Lo puedes decir de las dos maneras. Porque si te aprendes los números enteros, ya tú sabrás que solamente tienes que agregarle lo que es números que ya te sabes, o sea, de los números que están aquí del 1 al 19, all right? Por ejemplo, para decir 41, 41, ¿qué tienes que hacer? Aprenderte 40 y le agregas el 1. Para decir 55, 55, ¿qué debes hacer? Aprenderte el 50, perdón, 50. Y le agregas el 5, que significa 5. 55, all right? Entonces, vamos a chequear aquí cómo vamos con la lista del 1 al 20, all right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 or 20. ¿Ok? Entonces, apréndese ese pedacito, esta primera parte, pues aprender a pronunciarlo bien para que luego te aprendas los números enteros. All right? De todas maneras, esto es cuestión de práctica. Pasemos a la otra. Empezamos con el verbo to be, ¿ok? Lo primero que te quiero hablar es que el verbo to be es otro verbo más, es un verbo igual que cualquier otro verbo en presente, así como a lo mejor conoces el verbo trabajar, work, el verbo estudiar, study, solo que es un verbo especial. ¿Por qué? Porque el verbo to be no necesita de más nada, no necesita de auxiliares, ¿ok? Él mismo o él solito, por él mismo puedes hacer preguntas, respuestas y decir que sí, decir que no, ¿ok? Entonces ya, vamos a ver aquí con las contracciones y sin contracción. ¿Por qué? Porque en el inglés se usa mucho, muchísimo las contracciones. Entonces yo te voy a ir indicando cuáles son las contracciones que son las que debemos aprendernos porque así es como hablan. Right? Entonces repitamos aquí. I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, y they are, their. ¿Ok? El verbo to be es el I'm, ¿ok? El am, perdón, el are y el is, ¿ok? Principalmente. Los demás son los sujetos. Quiero que eso te quede claro, ¿no? El sujeto es I, you, he, she, it, we y they. Esos son los sujetos que debemos aprendernos en inglés. Aquí tienes el significado, esto te lo puedes revisar. Aquí tienes lo que significa, ¿ok? Cada uno, el, he, all right? You, aquí, you, tú, ¿ok? I, yo, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante bien clarito. ¿Ok? Para preguntar, como te había dicho, el verbo to be no necesita de ningún tipo de auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que si para tú decir tú eres un estudiante de inglés
Y para preguntar, lo único que debes hacer es colocarlo al revés, colocar el verbo delante, el verbo to be delante. Are you an English student? ¿Ok? Y ya convertiste, y la pregunta de información, ya convertiste una oración que tenías aquí arriba en una pregunta sin ningún tipo de auxiliares, ¿ok? Necesitas responder, yes, I am an English student. Yes, I am. Or yes, I'm an English student. Aquí te quiero mostrar la contracción, que es la que se usará más porque así es como hablan. All right. En negativo, no, I am not an English student o no, I am not, con la respuesta corta. Okay. Vamos a ver, esta parte aquí yo la hice para que visualices todas las posibles respuestas, pero no te preocupes, ¿ok? Esta es la parte más sencillita. Yo te puse esto como ya de aquí ya tú vas a poder tener una visión más amplia de lo que es el verbo to be. Esta es la base que quiero que imprimas. Si la puedes tener impresa, si te ha costado el verbo to be, todavía no lo entiendes, esto te puede ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, con esta base que tenemos aquí, vamos a trabajar muchísimo, así que esto va a ser súper importante. Yo te lo voy a mandar por correo para que lo tengas y lo puedas visualizar cada vez que estemos en clase, si te cuesta, o para la próxima, perdón, para la próxima reunión que tengamos uno a uno. ¿Okay? It. Comencemos. It. Recuerden que it es una cosa, una idea, un pensamiento, all right? Un animal en general, ¿ok? Porque los animales, si pudiera ser que si tu animal es, tú lo conoces, tú sabes que es un ella, o si tienes el animal el perrito de alguien más y sabes que es ella o es él, en general también lo puedes tratar como she o he. Pero bueno, eso lo veremos después más adelante bien. Por ahora mantengamos que los animales son it, un animal, ¿ok? Entonces, the lesson is easy. It is easy. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sustituyendo la lección, sustituyendo el sujeto, que en este caso es la lección, por it. ¿Por qué? Porque la lección va en it, ¿ok? Eso es lo primero que quiero que vayas buscando dónde van cada uno de los sujetos que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en clases. Entonces, it es uno de los sujetos que más nos cuesta ubicar, ¿ok? Pero como la lección es algo que no puedes, es algo que no puedes tocar, no es ella, no es él, no es nosotros, no es, es una es un pensamiento, no lo sé, es una imagen, ¿ok? Es una lección, entonces no es algo que sea palpable, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo vas a mandar? A it, porque allí es donde corresponde. It is easy. Number 2, the book is new. It is new. The book es una cosa, pues en singular debes usar it. All right, para sustituirlo. The book is new. It is new. The exercise is long. It is long. Entonces, the exercise, ¿se recuerdan lo que vimos cuando la pronunciación, ok? Del artículo el, la, los, las. Entonces, como aquí viene una vocal, the exercise is long. It is long, ok? The class is interesting. It is interesting, perdón. Okay, the class is interesting. It is interesting.